pensando no en algo que se vaya a embotellar hoy, sino algo que se va a embotellar en los 2 próximos meses. Entonces, sí que la sidra evoluciona en estos 2 meses, es cuando más evoluciona. Los meses de mayo, cuando coincide cuando la época de la flor, es cuando la sidra, digamos, da la vuelta que le falta. Entonces, hacemos esta cata hoy, pero sobre todo el jurado y vosotros, que ahora que lo vais a hacer por primera vez, pensar que es lo que va a ser en el futuro, no es lo que es ahora mismo, ¿no? Entonces, se valoran sobre todo las calidades futuras. El jurado ya es experto en ello, vosotros queremos también, eso, entrando en el tema de formación, que veáis lo que puede ser la sidra esta. Estas sidras van a ser las que van a ser sobre la madre y van a estar en el mercado en los 2 próximos meses, normalmente mayo y junio. Estas sidras que vais a verlas después, probarlas en el mercado y vais a ver un poco después la evolución ya como producto acabado. Digamos, nada más que puntualizaros eso porque es importante. Esto es como el ejemplo que os puse el otro día en la de formación, que es mejor una merluza congelada preparada al 100% por un gran cocinero o una de pincho cruda, ¿no? Más calidad tendrá el pincho. Ahora, para consumir en ese momento seguramente la congelada, ¿no? Pero ahora vamos a probar merluzas del pincho, espero que sean todas del pincho, pero que les falta todavía el punto de cocinero, digamos. Nada más.